Buenos días. Quiero empezar preguntándoles que por favor levanten la mano a los que nacieron en la década del 80. ¿Quiénes de ustedes? Levanten la mano, por favor. Bastantes. Sí, no me siento tan viejo. Bueno, tal vez los que nacieron en esta década o los que nacieron antes o incluso después, es probable que recuerden esta imagen, que les sea muy familiar. Es la imagen de una película cómica que tenía un argumento bastante superficial. Es una película que se denomina El lobo adolescente. ¿Por qué les traigo a colación esta? Porque en una escena de esta película a mí me dejó marcado o me dejó martillando una idea. Y era la escena en la que se refería a que él se quejaba cuando descubrió que era lobo adolescente, se quejaba de su aspecto, pero sin embargo también disfrutaba que al convertirse en lobo, él era más ágil, más fuerte, incluso tenía más pegue con las mujeres, pero sin embargo no le gustaba mucho. Su padre, que por supuesto también era lobo, lo sentó y le dijo: todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Esa frase quedó martillando en mi cabeza durante muchísimos años, pero como yo también era un adolescente, no lobo, pero adolescente, yo realmente no sabía a lo que se refería a esa frase de gran poder. Decía, un gran poder, necesito transformarme en lobo, necesito poder trepar paredes, volar para tener una responsabilidad. Solo los que tienen un gran poder deben tener responsabilidades. Esa idea estuvo martillando en mi cabeza durante años. Pero conforme fui creciendo y empecé a mirar el mundo, empecé a darme cuenta y hacerme preguntas. ¿Por qué hay niños que caminan descalzos? ¿Por qué hay niños que cuando yo voy a la escuela, ellos necesitan trabajar, incluso para poder llevar el pan a la casa? Y me empecé a preguntar y dije, ¿pero por qué ocurre esto? Y me di cuenta que lo que yo tenía son privilegios. Que si yo me quejaba de que la comida que estaba sobre la mesa era fea, era porque yo tenía el privilegio de que mis padres me podrían dar de comer. Si yo me quejaba que tenía mucha tarea que hacer para poder salir a jugar con mis amigos, realmente lo que tenía era un privilegio, el privilegio de poder estudiar, que otros niños no lo tenían. Y la verdad es que, aunque no vengo de una familia adinerada ni acomodada, ni nada por el estilo, pero vengo de una familia en donde las conversaciones siempre eran muy profundas. Una casa llena de libros, de literatura, de filosofía, a las que yo podía acceder fácilmente. El amor por la educación, el amor por el estudio. Y yo creo que ese fue el mayor privilegio que yo tuve, la educación. Y entonces fue ahí donde entendí la frase del gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y transformé eso del poder a privilegio. Y entendí que a cada privilegio se le debe otorgar una responsabilidad. Y eso fue lo que marcó a partir de entonces mi vida. Y ha hecho que yo deje de quejarme por las cosas que no tengo y que más bien disfrute lo que tengo y lo tome como un privilegio. Demasiados privilegios. Sobre todo ese privilegio, el de la educación, que me ha dado de forma directa o indirecta muchos logros, que me ha ayudado a alcanzar una carrera universitaria. El privilegio de ser médico, que me dio la posibilidad de especializarme posteriormente y a partir de entonces abrirme camino, poder trabajar en un hospital, el privilegio de trabajar en un hospital, el privilegio de que haya gente, pacientes, que tengan la confianza en mí y se entreguen sus problemas para que yo intente resolverlos. También se me abrió la posibilidad del privilegio de poder llegar a las aulas universitarias, en donde un grupo de estudiantes muy atentos estaban a la expectativa de que yo, con lo poco que sé y con la poca experiencia, les pueda enseñar algo más. ¿Cuántos privilegios he tenido en la vida? Que me los ha dado la educación. Y yo creo que la educación, fue el mayor de los privilegios. Pero también pasa otra cosa. Una vez que ya estoy trabajando, tengo mi privilegio de trabajo, tengo mi responsabilidad de hacerlo de la mejor forma, pero también eso me estaba generando réditos económicos que me han permitido comprar cosas materiales, darme mis gustos, viajar, sostener a mi familia, a mi hermosa familia. Y digo, ¿y cuál es la responsabilidad que merece estos privilegios? ¿Qué estoy haciendo por esos privilegios? Y es ahí en donde surgió la pregunta y no hallaba las respuestas. Así que un día en la mañana tomé mi bicicleta, 6 de la mañana, y empecé a pedalear por los caminos de la provincia. Atravesé 3 cantones, Las Nalgas planas,
más planas, las piernas muy adoloridas, entre el frío, el calor, el polvo, los carros, la gente, animales por las vías. Iba pedaleando y pensando. Pensaba en mi familia, en mí mismo, en mi futuro, en mi trabajo. Pensaba en mis estudiantes también. Y de pronto pasé por un centro de salud y pensé en los médicos jóvenes, muchos de los cuales también fueron alumnos nuestros. Entonces me puse a pensar en ellos y me acordaba que en los hospitales, y particularmente en el mío o en el nuestro, nos quejamos siempre de esos médicos jóvenes. Decimos, estos jóvenes médicos no han aprendido lo suficiente. ¿Será que no aprendieron lo suficiente o que nosotros no les enseñamos bien? Empecé a acordarme de esas quejas, que no atienden bien a los pacientes, que no saben lo suficiente, que no han aprendido a diagnosticar bien. Y empecé a pensar, ¿pero cómo podemos hacer? Tenemos estudiantes que durante 5 años los tenemos encerrados en las aulas universitarias, metiéndoles información en la cabeza, y un tema tras otro, un tema distinto un día, al día siguiente otro tema. Ellos intentan reflexionar apenas sobre ese tema y ya viene uno nuevo. Y así queremos que ellos lo sepan todo. Y es muy difícil. A lo mejor pueden grabarse ciertos conocimientos, pero no aprenderlos como nosotros quisiéramos para desarrollar la práctica de la medicina. Eso, y luego el último año de la medicina se los encierra en un hospital, 365 días, recibiendo órdenes, más información. Apenas tienen tiempo para reflexionar y hay más información todavía. Se gradúan y 2 meses después ya están, obviamente con el privilegio de ya ser médicos, pero están ya frente a personas en el sector rural, en esos sectores rurales donde abundan los problemas y escasean las soluciones. Y ellos están ahí frente a esos pacientes. Ahora ellos son responsables de sus problemas. Pero nosotros queremos que ellos resuelvan todo. Y ellos se sienten, por supuesto, muy nerviosos y se sienten a veces hasta con temor. Y pensando esto, dije, bueno, algo puedo hacer. Estos privilegios que tengo los puedo empeñar, a lo mejor me puedo empeñar en ayudarles a ellos en algo. Y mientras estaba pensando en eso, me encontré en la vera del camino a dos personas adultas mayores que tenían 2 sacos de sus productos. Ellos con dificultad los iban llevando hacia una parada de bus. Yo me les acerqué, me presenté, les dije, no tengan miedo, no les voy a robar, aunque tenga el aspecto, pero no soy ladrón. Les dije, solo quiero ayudarles a llevar a sus sacos hasta la parada de bus. Así que caminé con ellos, me bajé de la bicicleta, les ayudé a llevar. Me senté junto a ellos en la parada de bus y el señor sacó de su alforja una fruta, la limpió en su camisa y me la entregó. Para mí esa fue una bendición de Dios porque estaba hambriento, sediento, así que me comí esa fruta, estaba muy deliciosa. Y le pregunté, desde mi concepción, yo dije, yo puedo ayudarles a estas personas a lo mejor en algo, tal vez hasta en algo material y económico. Y les pregunté, ¿en qué les puedo ayudar? ¿Qué necesitan? Lo que me supieron decir fue tan sencillo. Lo único que queremos es respeto. Que cuando el bus o la camioneta nos quieran recoger, tengan toda la paciencia del mundo para recoger nuestros productos, no maltratarlos. Que cuando llevemos nuestros productos al mercado, nos paguen el precio justo y no quieran que por poco les regalemos. No saben lo que nos cuesta a nuestra edad levantarnos a las 5 de la mañana, tomar un lampón y empezar a arar la tierra. Queremos que nos respeten cuando vamos a un hospital. A propósito que usted es doctor, me dijo. Queremos que nos respeten en los hospitales, que no nos juzguen por nuestro aspecto, que no nos discriminen por nuestro olor, por nuestras manos sucias, por nuestros zapatos llenos de tierra. Yo pensé que los iba a ayudar en algo y con tal, nada. Ellos me ayudaron a mí. Me subí en mi bicicleta, seguí mi camino y empecé a reflexionar. Ok, esto es lo que voy a hacer. Empecé a contactarme con los médicos rurales, que por supuesto eran conocidos, y les propuse, gracias al privilegio de trabajar y de tener réditos económicos, pude adquirir algunos equipos para uso particular, equipos biomédicos. Y les pongo a disposición mis equipos biomédicos para ir y que ustedes seleccionen los pacientes que crean que yo les pueda ayudar y vamos allá.
esos pacientes que tienen dificultades para llegar a nuestros hospitales. Y hacemos los exámenes allá, los atendemos allá. Ellos muy gustosos dijeron, perfecto, muy bien, bienvenido sea esa iniciativa. Y otro privilegio, confiaron en mí, me abrieron las puertas de su lugar de trabajo. Más responsabilidades para mí. Pero dije, ¿cómo puedo unir esto con mis estudiantes? Así que llegué al aula, me paré frente a ellos y les dije, chicos, quiero que dejen un fin de semana, al mes por lo menos, que se olviden ese fin de semana de dormir hasta tarde, que se olviden de la fiesta, de la farra, de disfrutar con amigos, incluso de una sesión de estudio. Olvídense por un fin de semana de eso y acompáñenme a hacer esto. La acogida fue fenomenal. Todos dijeron, por supuesto, lo acompañamos, nos vamos. Otro privilegio más. Los chicos confiaron en mí tanto y ahora querían acompañarme a esta actividad. Claro, no había puntuación, no había que entregar un informe posteriormente, por supuesto. Entonces ellos se sentían muy tranquilos y estaban muy halagados incluso de que yo los invite a esa actividad. Pero ¿cómo no disfrutar de aquello? Cuando ya empezamos a hacer las actividades, visitamos sectores como Chinapinza, Tronco Quemado, Sabiango y muchos otros lugares del sector rural. Conocimos la dificultad para el acceso, el polvo, la dificultad que tienen las personas para llegar a nuestros hospitales desde ahí, caminar 4 horas y luego tomar un carro durante 5. ¿Cuánto les cuesta eso a nuestros pacientes? ¿Y cuánto significa para un paciente perder un día de trabajo en la agricultura? Les significa varios días sin comer. Y entonces también empecé a recordar que nosotros en los hospitales tratamos a nuestros pacientes así, irrespetuosamente. Les decimos el señor de la cama 18, la viejita de la cama 35. Y respeto, del que me hablaban los adultos que me encontré en el camino. Y decía, ¿cómo no disfrutar de verlo a Javier, a Javi y a Yanela tratando de enseñarle, de indicarle a un paciente cómo hacer un estudio espirométrico, por ejemplo? A lo mejor era la primera vez que lo hacían. O cómo no disfrutar viéndola Angie haciendo su electrocardiograma tan pacientemente, sin presiones de ninguna naturaleza, ver los rostros felices de ellos, de Rommel, de Andrea, a la mitad de la jornada, hambrientos, sedientos, con calor, malanochados, y aparte de eso estar atendiendo a un sinnúmero de pacientes. O verlos la concentración de Junior y compañía, cómo se dedican al 100% y minuciosamente a analizar toda la información que recopilaron de sus pacientes vistos durante la jornada y analizar los exámenes, los electrocardiogramas que ellos mismos los realizaron. O Giovanna, que tan amablemente, tan dulcemente atiende a una de sus pacientes. Y empaparnos de historias como la de Doña María, por ejemplo. Doña María, una anciana de más de 80 años, que todos los días llegaba al centro de salud a que le tomen la presión. Los médicos o el médico rural, con paciencia, pero a veces también con un poco de impaciencia por el trabajo arduo, decía, señora, todo está bien, su presión es normal, ya no debe venir todos los días. Pero ella religiosamente iba todas las mañanas a que le tomen la presión. Bueno, y pasaron los días y le tomó al médico rural varias semanas o meses incluso empaparse de lo que también nosotros pudimos conocer ahí. Que doña María vivía en un cuarto repleto de soledad. ¿Por qué? Porque la muerte le arrebató a su esposo, la ingratitud le arrebató a sus hijos. Y entonces ese era el único momento que para doña María significaba mucho en su día. Era el momento en el que alguien se interesaba por ella. Alguien le decía que todo estará bien. Para ella, el tomarle la presión significaban caricias. Y esas historias a nosotros nos llenaban el alma, y a los estudiantes, por supuesto, también. Y les llenaba tanto el alma que ellos tomaron la iniciativa de dejar en una pared en Macará esta frase. Porque están entendiendo que la medicina es una profesión, que la medicina es eso, profesar el servicio por otra persona, incluso sin recibir nada a cambio. Y hacerlo con suprema vocación,
con el máximo del interés posible, pero sobre todo con muchísima pasión. Porque aunque yo entiendo que existen miles de formas de aprender, estoy sumamente consciente que hay que reconocer nuestros privilegios, dejarnos de quejar y que no hay nada mejor que ponernos en el zapato de otro y sobre todo sentir el dolor ajeno como propio. Gracias.